Entonces vamos a iniciar de una vez. Vamos a iniciar. Son 15 preguntas en total, entonces adelante. Listo, ya contestaron todos. Vale, entonces, ahí a ustedes les aparece si contestaron correctamente o incorrectamente. Entonces ya tenemos las posiciones. Está liderando Josué, no miren los otros. Entonces aquí aparecen las respuestas que ustedes eligieron para cada una de las respuestas. Hubieron 4 personas que contestaron correctamente. Una cosita, chicos. Yo ingresé, ¿sí? yo estoy en este cuestionario, pero yo voy a responder de forma incorrecta para no competir con ustedes, ¿listo? Simplemente quiero saber cómo, si se está viendo bien desde el celular. Ahora, no sé si ustedes miran ahí en su celular o en la computadora, aparece, bueno, creo que es en celulares nomás, aparece en la parte superior izquierda unas flechitas en forma de círculo. Esas flechitas es para actualizar, por si de pronto se salió o por si de pronto no le cargó. Entonces tú le das ahí y de una vez te actualiza y vuelves de nuevo el cuestionario. ¿Listo? Vamos a ver entonces la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el orden correcto de los niveles de organización en un ser pluricelular? Desde el más básico, es decir, el más simple, hasta el más complejo. Ojo que estamos hablando de un ser pluricelular, es decir, por ejemplo, podemos hablar del hombre, de un animal o una planta. Esos son seres pluricelulares. En nosotros, ¿qué es lo más básico? Las células. ¿Listo? Digamos, es como lo más sencillo, lo más básico para nosotros. ¿Sí? Entonces, ya ahí podríamos descartar la A y la B. ¿Cuál nos quedaría? Vemos acá, nos quedaría, mire que descartamos la A y la B porque lo primero es célula, aquí aparece con organismo y luego sigue sistema. Entonces nos quedarían estas dos. Ahora, ¿cómo se llama a la agrupación de células? Pues tejidos. ¿Cómo se llama a la agrupación de tejidos? Órganos. ¿Cómo se llama a la agrupación de órganos? Sistemas. ¿Y cómo se le llama a agrupación de sistemas? Organismo. Si tú miras la última respuesta, si ustedes miran la última respuesta, bueno, célula está bien, pero la agrupación de células no me forma un órgano, sino que me forma un tejido. Es decir, que aquí el orden está mal. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la opción correcta era la C. ¿Listo? Otra cosita, muchachos. Entre ustedes más rápido contesten y más acerten a la pregunta correcta, más puntos le dan. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pasamos a la siguiente. A mí aquí me aparece quiénes están contestando, mire. Listo. Entonces vamos a las posiciones, a ver cómo están las posiciones. Josué sigue primero, Michael segundo, tercero, Santiago Vizcaya. Listo, ahí están las respuestas de ustedes. La pregunta decía, un grupo de células, vamos a verla acá mejor, un grupo de células similares que se unen para realizar una función específica es, entonces, acabo de decirlo, ¿no? Cuando hay una agrupación de células, varias células, entonces me van a formar un tejido, ¿listo? Es decir, cuando yo tengo una célula y esa célula se une a otra y luego a otra y luego a otra y me forman toda una red de células, pues a eso se le va a llamar como tejido, ¿listo? Tejido. Es decir, que las otras
las descartábamos. Por lo tanto, la opción correcta era la D. ¿Listo? Y solamente 5 personas o 5 estudiantes de los que están conectados respondieron correctamente. ¿Vale? Vamos a continuar para la tercera pregunta. Diez segundos. ¿Quiénes faltan? Catalina y Diego. Catalina no respondió. O sí, se cansó. Listo, entonces, Josué, Santiago y Michael. Santiago desbancó a Michael. Listo, entonces, aquí tenemos las personas, los estudiantes que respondieron cada una de las opciones. Tenemos 5 que respondieron correctamente y en este caso la respuesta correcta era la D. La pregunta decía, según lo visto en clases, el nivel más pequeño de organización de los seres vivos es. Entonces, tengan en cuenta. Ahora yo les pregunté, teniendo en cuenta un ser pluricelular. ¿Listo? Un ser pluricelular. Ahora aquí yo lo estoy ampliando mucho más. Estoy hablando de todos los seres vivos, incluyendo bacterias, incluyendo virus, incluyendo parásitos, todos los que sean conocidos como seres vivos. Lo más pequeñito que tiene un ser vivo dentro de su estructura son las partículas subatómicas que una vez explicamos en una clase pasada. No sé si ustedes se acordaron, por ejemplo, del dibujito, este dibujito, vengamos acá, de este dibujo en donde les comentaba que los griegos, ¿cierto?, habían tomado un pedazo de oro, bueno, aquí es pan, pero habían tomado un pedazo de oro y que habían comenzado a partirlo en mitades, hasta tal punto que no pudieron dividirlo más, ¿sí? Y a eso le colocaron el nombre de átomo, ¿sí? El nombre de átomo. Ese nombre aún se conserva, pero yo les dije que está mandado a recoger porque ya sabemos que el átomo sí tiene división. Hay algo más pequeño que el átomo, que en este caso son las partículas subatómicas, dentro de las cuales se encuentra el electrón, el neutrón, el positrón, los protones, los neutrinos, los quarks, bueno, toda esa parte. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, aquí la opción correcta era la D. Hasta ahí estamos, chicos. Hola. Sí, señor. Listo. ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Vamos bien? Sí, señor. Vale, entonces continuamos a la cuarta pregunta. Yo aquí miro quiénes se están respondiendo. Dayana, Diego, María José, Josué, Gustavo, Santiago. Listo. Ya cuando contesten todos, ahí sí de una vez termina la pregunta. Josué sigue liderando, Catalina subió, Santiago bajó al tercer puesto. Eso está competitivo. Listo. Dice, la pregunta decía, en la imagen se observa una mula. Bueno, aquí la podemos ver, vamos a verla mejor. Pues aquí había una mula. Y entonces, este ser vivo estaría en el nivel. Entonces, no sé si ustedes se acordaron de que cuando hablábamos de una mula, este resultaba del cruce
de un burro y una yegua, ¿sí? Es decir, que tendríamos el cruce entre dos especies diferentes. En este caso me da origen a un organismo que no es considerado especie. ¿Por qué no se considera especie? Porque en este caso la mula es infértil. Y es infértil porque proviene de dos especies diferentes. El burro es una especie diferente a la yegua. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si yo cruzo dos especies diferentes, me va a salir no una especie, sino un individuo que no tiene la facultad de reproducirse. ¿Listo? Recuérdense siempre la mula o recuerden siempre al ligre. ¿Recuerdas que, no sé si se acuerdan que dijimos que cuando cruzábamos el león con el tigre, tendríamos un individuo que se llama ligre, que tampoco es fértil, ¿no? No es fértil, no puede producir descendencia. Y pues tampoco se considera como especie, sino como individuo. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta era, se considera un individuo, ahí está, la C, un individuo porque es el resultado del cruce de dos especies diferentes. ¿Listo? Dos especies diferentes. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta era la C, y aquí hubieron 5 personas que contestaron de forma correcta. Pasamos a la siguiente. Diez segundos. Falta Santiago, quien vaya. Listo, me alcanzó. Listo. Vamos a ver cómo están las posiciones. Josué sigue, Catalina sigue segundo y Santiago tercero. Listo. Vale, esta pregunta era muy fácil, la verdad. Una cosita, ahí en su celular o en su computadora usted puede visualizar la imagen. Si le da en la imagen, entonces se la amplía, ¿no? Y recuerden que en la parte superior izquierda aparecen unas flechitas en forma de círculo que permiten actualizar la página, ¿listo? La pregunta dice, se encuentra conformado por la interacción de los factores bióticos y abióticos. Entonces, cuando relacionamos factores bióticos, que son en este caso todos los seres vivos, ¿sí? Y cuando hablo de todos los seres vivos, incluyo todos los reinos, es decir, reino monera, reino protisto, reino hongos, reino vegetal, reino animal. Cuando relacionamos todos estos reinos con los factores abióticos, es decir, con los que no tienen vida, en este caso puede ser el clima, el agua, las rocas, bueno, todo lo que no tenga vida. Si relacionamos estos dos, entonces vamos a encontrar algo que se conoce como ecosistema. ¿Listo? Ecosistema. La población es otra cosa. La población es la agrupación de individuos de la misma especie. ¿Listo? La comunidad es la agrupación de poblaciones. Y la biosfera pues es toda la parte viva del planeta Tierra. ¿Listo? Y ecosistema pues es la relación entre factores bióticos y abióticos. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta me dicen, ¿vale, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, pasamos a la siguiente. Esta tiene menos tiempo porque solamente es falso y verdadero. Cinco segundos. ¿Quién no contestó?
No alcancé a ver. Listo. Y bajaron a Catalina, subió Diego Ordóñez. Vamos, que yo digo. Listo, entonces. Y aquí se corcharon la mayoría. La pregunta dice, ¿la distribución homogénea ocurre cuando los individuos de una población se encuentran a igual distancia uno de otros? Eso es correcto, ¿sí? Eso es verdadero. Homogéneo quiere decir que es igual por todas partes. ¿Listo? En este caso, hablando de distribución espacial, estaríamos diciendo que son las poblaciones en la cual los individuos que pertenecen a esa población o las especies que pertenecen a esa población están como distribuidos en toda esa zona y además se encuentran a igual distancia entre ellas. Por ejemplo, un cultivo de cualquier planta, hablemos por ejemplo de ¿qué? De café, ¿sí? Más o menos los cafeteros tienden a colocar los palitos de café a igual distancia, un poco separados unos de otros, ¿sí? Pero entre ellos están más o menos a igual distancia. Ahí tendríamos una distribución homogénea porque tendríamos como la misma distancia entre esas plantas, ¿ok? Listo. Bueno, aquí está la pregunta. ¿Esto qué fue? Esto es... ¿Qué es esto? Y los participantes. No alcanzó a responder Santiago Vizcaya. Listo, vamos a continuar. Vamos a continuar. Acaba de decirle la respuesta de este. Si es conjunto de comunidad. Desactive el micrófono, lo estoy escuchando. Santiago Quimbaya, ¿se fue? Listo. ¿No estás participando? ¿No te sirve? Sí, ya ver. Es que no apareces ahí. Es Quimbaya, no. Quimbaya, sí, por eso, Santiago Quimbaya. Listo, entonces pasamos a esta pregunta. Bueno, aquí la mayoría se rajó. Dice, conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie. La misma especie. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un dibujito de unos lobos, ¿cierto? Entonces, si en este caso estos seres vivos pertenecen a una misma especie, entonces se le va a llamar como población. Aquí tenemos una población de lobos. ¿Listo? Población es la agrupación de seres vivos de la misma especie. Comunidad es la agrupación de poblaciones. Y ecosistema es la relación entre factores bióticos y abióticos. ¿Listo? Pues, por lo tanto, aquí la respuesta correcta para esta pregunta era la A, que es población. ¿Listo? Continuamos. Quimbaya no está. Listo. Vamos a ver posiciones. Se mantienen los mismos puestos. No hay cambios en los primeros puestos. Listo. Ok, la pregunta decía,
¿Cómo se le conoce el movimiento de individuos entre diferentes poblaciones? Entonces, recordemos que hay seres vivos que es como que se la pasan cambiando de hábitat, es decir, cambian propiamente de población. Entonces, por ejemplo, hablemos de un ave. Un ave puede ir de un hábitat a otro. En este caso, en ese nuevo hábitat, pues se va a encontrar con otras especies, perdón, con otros seres vivos de la misma especie. Es decir, va a cambiar de población. Cuando cambia de un lugar a otro y cambia de población, pues a eso se le va a llamar dispersión. ¿Listo? Dispersión. Su mismo nombre lo indica, ¿no? Si usted le dice disperses es porque tiene que pasar de una posición a otra, ¿vale? Entonces, por lo tanto, cuando hay movimientos de individuos o de seres vivos entre diferentes poblaciones, pues a eso le vamos a llamar o se le conoce como dispersión. ¿Listo? Ok. Dentro de las dispersiones pues está lo que conocemos como emigración e inmigración. ¿Listo? Que eso se daría pues en el caso de seres humanos. Vale, pasamos a la siguiente. Ahí le pueden dar clic a la imagen para verla más clara, más grande. Listo, vamos a ver cómo quedó esto. Y bajaron a Josué. Bajaron a Josué. Catalina se puso en primer lugar. Listo. Uf, es que aquí se rajó la mayoría. Listo, entonces la pregunta decía, ¿qué tipo de distribución espacial se presenta en la siguiente imagen? Vamos a ver la imagen. Aquí tenemos la imagen. Esto ustedes les podían responder con lo que les dije hace un momento. Les dije que cuando los seres vivos se colocaban a igual distancia, mire, estos están a igual distancia, cuando se colocaban a igual distancia entre ellos, entonces íbamos a tener una distribución homogénea, ¿sí? Entonces esta última era homogénea, ¿ok? Esta segunda, pues uno por simple nombre lo agarra, ¿no? Aquí aparecen los seres vivos, que en este caso son elefantes, ¿cierto? Que están como agrupaditos, entonces eso es una distribución agrupada. Bueno, en esta de los pingüinos, que dijimos que era homogénea, pues cabe decir que los pingüinos como tal no necesitan estar pegados, ¿sí? Porque ellos tienen digamos, una piel llena de grasa que los mantiene calientes, por lo tanto no tienen que agruparse para calentarse. Y además necesitan de su espacio para poder criar sus crías, valga la redundancia. ¿Listo? Y por último, entonces, ¿qué nos quedaría? Pues la distribución aleatoria, que por descartes pues sería esta última. Y recordemos que la distribución aleatoria, en este caso los seres vivos se colocan en diferentes distancias. Entonces, por ejemplo, esta está pegadita a esta, pero, bueno, este está pegadito a esta, pero este de acá ya está muy lejos, ¿no? Entonces, aquí ya no tenemos iguales distancias entre ellos. Las distancias son diferentes. Y eso sucede en los bosques, ¿no? O bueno, aquí esto es como un pastizal, hay gramíneas, y como tal, una gramínea nace donde caiga la semilla. Y una semilla puede caer cerca o puede caer muy lejos. Entonces, eso va a determinar que las diferencias, que las distancias entre ellas vaya a ser diferente, o sea, diferente. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esta era aleatoria, agrupada y homogénea. La respuesta correcta era la C, aleatoria, agrupada y homogénea. ¿Listo? Dos personas solamente contestaron de forma correcta, los otros se rajaron. Listo. Todavía quedan 5 preguntas. Continuamos.
Esa es muy fácil. Pueden darle clic al dibujo a la imagen para poderla ver. En esa no se pueden equivocar. ¿Quién falta? Dayana. Listo, Dayana, cansaste. Listo, Catalina se mantiene, Josué de segundo, de tercero Diego Ordóñez. Se rajaron 2 personas. Listo, 8 tuvieron bien. Eso era muy fácil. Simplemente mirando uno la imagen podía determinarlo, ¿no? La imagen nos mostraba unos pollitos aquí naciendo y acá finalmente muere. ¿Sí? Y la pregunta pues era referente a eso. Decía, ¿cómo se le llama al número de individuos que nacen y mueren respectivamente en una población durante un periodo de tiempo determinado? Y entonces, cuando nacen se le llama natalidad y cuando mueren se le llaman mortalidad. Así de sencillo. ¿Listo? Natalidad viene de nacer y mortalidad viene de morir. Eso no hay vuelta atrás. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esa pregunta la respondí hace un momento. En este menos tiempo, porque solamente es contestar falso y verdadero. ¿Quién falta? Josué. Listo. Vamos a ver cómo desbancaron a Diego y subió Vizcaya. Y se equivocaron 3 personas. Vale, en esta pregunta que dice al conjunto de comunidades de diferentes especies se le conoce como población. Pues no, esto es falso, porque sabemos que la población hace referencia a la agrupación de seres vivos de la misma especie. ¿Listo? No a la agrupación de comunidades. Es a la agrupación de seres vivos de la misma especie, no de diferentes especies. ¿Ok? Por lo tanto, esto es falso. Esto es falso. Sería verdadero si dijera al conjunto de seres vivos de la misma especie se le conoce como población. Ahí sí sería verdadero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, señor. Listo, aquí podemos ver la imagen en donde encontramos, digamos, poblaciones de peces de diferentes especies, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos estos negritos que serían una población, tenemos estos como anaranjados que serían otra población, tenemos estos que tienen como unas rayitas negras y amarillo, sería otra población. Entonces tenemos una agrupación de poblaciones, ¿cierto? Y esas ¿esto qué? Y en este caso pues tendríamos que la agrupación de seres vivos de la misma especie se le llamaría población. ¿Ok? Pasamos a la siguiente pregunta. Falta Michael y falta... ¿Quién es este? Gustavo. Falta Michael y Gustavo. Eso es muy fácil.
Ojo, recuerden, entre más rápido contestan, más puntos les dan. ¿Listo? Para aquellos que de pronto están respondiendo por allá de último. Entre más rápido contestes, más puntos van a tener. Esta pregunta sí era muy fácil. ¿Sí? Aquí simplemente tendríamos que ver la imagen para saber que la agrupación de estos órganos, aquí tenemos por ejemplo la boca, tenemos la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el colon, el recto y el ano, que en este caso todos correspondería al sistema digestivo. Entonces, por lo tanto, aquí la opción correcta era sistema. ¿Listo? Sistema. Célula, pues no. La mayoría se equivocó aquí. ¿Qué era esto? Órgano. Pues no, no es un órgano, más bien es la agrupación de varios órganos. Un órgano sería, por ejemplo, el estómago, ¿sí? O un intestino, eso es un órgano. Pero si tenemos todos, pues ya lo conocemos como sistema. Continuamos. Faltan, ¿cuántos faltan? Faltan 3 preguntas. Listo, al primero, además del 5, le voy a colocar 2 positivos para que tenga mayor mérito. Y bajaron a Catalina y Santiago Vizcaya se mantiene en tercer lugar. Ok, vale, esta pregunta número 13 decía, está formado por la combinación de átomos. Entonces, cuando tenemos varios átomos y los agrupamos, pues vamos a tener una molécula, ¿sí? Por ejemplo, si yo llego y agrupo dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, pues voy a obtener como resultado la molécula de agua, ¿sí? Entonces, cuando yo cojo esos átomos y los agrupo entre sí, pues lo que tengo es una molécula. ¿Listo? La célula es una combinación de ¿qué? De muchos compuestos, de varias moléculas, de biomoléculas más bien. Es decir, una célula es más que la acumulación de átomos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, que la respuesta correcta era la A. Uno con la imagen, con simplemente la imagen podía como responderla. Porque tenemos aquí cada una de las bolitas que son átomos. Listo, pasamos a la siguiente. La penúltima. En estas 3 preguntas, bueno, en estas 2 se define el primer lugar, yo creo. Entre Catalina y Josué. Listo. Vamos a ver cómo son las posiciones. Y yo les dije que si se rajan en las preguntas, los bajan también de los puestos. Listo, yo creo que en esta última pregunta ya se define quién queda en primer lugar y quién se mete entre los 3. Vale, esta pregunta decía, ¿cuáles son los 3 factores que permiten aumentar, disminuir y mantener el tamaño de una población? Entonces, de forma sencilla, si mueren personas, ¿sí? Si mueren, pues la población disminuye. Si nacen personas, pues aumenta, ¿sí o no? Y también puede aumentar o puede disminuir si en este caso los habitantes o los seres vivos de esta población
se van de esa población a otra. ¿Listo? Y así como ingresan unos seres vivos o unas personas, perdón, así como se van unas personas, pues hay otras que ingresan y eso permite que la población o el tamaño de la población se mantenga. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta correcta era natalidad, porque la natalidad aumenta, la mortalidad disminuye y la dispersión como que mantiene más o menos estable el tamaño de la población. Listo, entonces pasamos a la última, quien define los 3 primeros lugares. Ojo con eso, el que primero conteste más puntos lleva. Ojo, tiene que contestar de primero y contestar bien, eso sí es correcto. Falta María José. Listo. Vamos a ver cómo quedan las posiciones. Pam, 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 pam. Vamos a ver cómo quedó esto. Y espaila. Catalina entonces se lleva el primer lugar con el 5 y 2 positivos. Y ya ahorita miramos los otros. Para esta pregunta decía, ¿cómo se le conoce a toda la vida sobre la Tierra y las porciones no vivientes de la Tierra que sostienen la vida? Entonces dijimos que a toda la corteza de la Tierra en la cual hay vida, es decir, en las cuales estén los seres vivos, pues a eso se le va a llamar con el nombre de biosfera. Bio viene de vida, ¿listo? Y esfera pues viene de una capa de la Tierra como tal. Entonces, listo, ya esto aquí ya está definido. Solamente hubieron 2 personas, la mayoría se rajó aquí. Entonces aquí es biosfera. Entonces vamos a ver cómo quedaron las posiciones, cuántos puntos. Aquí están. Primero Catalina, luego Josué, tercero Santiago Vizcaya. Estos 3 tienen 5 y los demás pues tendrán una nota de acuerdo a las preguntas que contestaron, ¿no? De acuerdo a las preguntas correctas que tuvieron. Entonces yo luego les hago ese cálculo y les envío la nota para cada uno, ¿listo? Ahora les voy a enviar este informe. Uno puede ver aquí en Excel cuántas preguntas tuvieron bien, cuántas preguntas tuvieron mal. Por ejemplo, aquí Catalina tuvo mal solamente 3 y Josué tuvo 4 males, ¿sí? Y bueno, ahí ya ustedes mirarán las otras. Entonces yo les envío esta información. Yo, por ejemplo, contesté todas mal porque no tenía que competir contra ustedes. Y entonces yo ahorita les envío esta información para que tengan en cuenta esta parte y sepan más o menos cómo les va. Entonces, listo chicos, les agradezco por su atención, les agradezco por haber participado y bueno, ya tenemos una nota que nos va a servir para la definitiva. ¿Ok chicos?